«Devuélveme todo lo que te di a ti y a las niñas», gritó Ricardo golpeando la mesa con el puño cerrado, mientras su rostro enrojecía de furia. Elena lo miró fijamente, con los ojos brillantes, pero sin derramar una sola lágrima. El despacho del abogado quedó en completo silencio. Hasta el licenciado Buendía parecía incómodo con el arrebato de su cliente. ¿Todo?, preguntó Elena con voz sorprendentemente serena. ¿Estás seguro de que sabes lo que significa todo, Ricardo? 6 meses antes, la vida de Elena Sotomayor transcurría entre turnos agotadores en el Hospital San Vicente y la rutina familiar en su apartamento de El Poblado, un barrio acomodado de Medellín. Aquella mañana de abril había comenzado como tantas otras, preparando desayunos mientras repasaba mentalmente los pendientes del día. «Lucia, ¿revisaste tus notas para el debate?», preguntó Elena mientras servía jugo de naranja. «Valentina, no olvides que hoy tienes práctica de piano a las 4». Las niñas asintieron concentradas en sus desayunos. Lucia, a sus 15 años, ya mostraba la intensidad que la haría destacar en los torneos de debate. Valentina, con 12 recién cumplidos, jugueteaba con sus trenzas mientras tarareaba una melodía. El ruido de pasos apresurados anunció la llegada de Ricardo. Como siempre, con el celular pegado a la oreja. «Claro, podemos adelantar la reunión. Estaré ahí en 30 minutos», dijo antes de colgar. «Buenos días, tengo que salir ya. Hay tráfico». Elena le extendió un termo con café. «¿Llegarás para la cena? Valentina quiere mostrarte su nueva pieza». Ricardo tomó el café sin mirarla, concentrado en revisar correos en su teléfono. «No cuenten conmigo. Tenemos la presentación del proyecto Alameda y después hay una cena con los inversionistas». «Es la tercera vez esta semana, papá», intervino Lucía con tono acusatorio. «Así es mi trabajo, Lucía. Cuando seas mayor, entenderás que hay responsabilidades que no pueden esperar», respondió Ricardo, besando distraídamente la cabeza de Valentina. «Nos vemos mañana». Y así, sin más, desapareció dejando tras de sí el eco de la puerta cerrándose. Elena suspiró, reconociendo en ese sonido la metáfora perfecta de lo que se había convertido su matrimonio. Una serie de despedidas apresuradas. Aquella noche, mientras las niñas dormían, Elena buscó el celular de Ricardo. Nunca antes había invadido su privacidad, pero las emergencias laborales cada vez más frecuentes, el perfume desconocido en sus camisas y su creciente indiferencia habían sembrado una duda que ya no podía ignorar. Los mensajes con Daniela Cruz confirmaron sus peores sospechas. «Anoche fue maravilloso, no puedo esperar a verte mañana». «¿Le dijiste ya que quieres el divorcio?». Cuando Ricardo llegó pasada la medianoche, Elena lo esperaba en la sala, con el celular sobre la mesa y los ojos enrojecidos de tanto llorar. «¿Desde cuándo?», preguntó simplemente. Ricardo se quedó paralizado en la entrada, comprendiendo inmediatamente la situación. «Elena, esto no es...». «¿Desde cuándo, Ricardo?», insistió interrumpiéndolo. Él dejó caer su maletín y se sentó pesadamente en el sillón frente a ella. 3 meses, confesó finalmente. No fue planeado, simplemente sucedió. Nada simplemente sucede durante 3 meses, Ricardo. Son decisiones diarias, mentiras diarias. Tú tampoco estabas aquí, Elena, se defendió él. Siempre fueron tus turnos en el hospital, las niñas, sus actividades. ¿Dónde quedaba yo en tu lista de prioridades? La discusión escaló en susurros tensos para no despertar a las niñas. Palabras afiladas como cuchillos, acusaciones, reproches acumulados durante años. Finalmente, Ricardo pronunció las palabras que marcarían un antes y un después. «Quiero el divorcio, Elena. Esta relación ya no funciona». El teléfono de Elena sonó en ese preciso instante. Un número desconocido a las 2 de la madrugada nunca auguraba nada bueno. «Señora Sotomayor, habla la doctora Ramírez del Hospital San Vicente. Su esposo, Ricardo Vega, ha tenido un accidente automovilístico. Necesitamos su autorización para una cirugía de emergencia». «Debe haber un error», respondió Elena mirando a Ricardo frente a ella. «Mi esposo está...». El señor Vega venía acompañado de una mujer que está actualmente en observación. Él necesita intervención inmediata. Como su esposa legal requerimos su firma. Elena sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. «Voy para allá»,
dijo mecánicamente antes de colgar. Ricardo la miraba confundido. ¿Qué pasa? Tu amante tuvo un accidente. Está en observación, respondió Elena con una calma aterradora mientras buscaba sus llaves. Tú necesitas cirugía. Curioso que en este momento sigo siendo yo quien debe autorizar que te salven la vida. Llamó a su vecina para que se quedara con las niñas y salió rumbo al hospital, dejando a Ricardo paralizado en medio de la sala, con las palabras atoradas en la garganta y la certeza de que algo fundamental acababa de romperse para siempre. 6 meses después del accidente, Elena intentaba mantener a flote el barco familiar que Ricardo había abandonado. Sentada en la cocina con facturas esparcidas por la mesa, hacía malabares con los números tratando de estirar su salario para cubrir la hipoteca. «Mami, ¿puedo ir al cine con mis amigas el sábado?», preguntó Valentina asomándose tímidamente. Elena levantó la vista de las cuentas y forzó una sonrisa. «Claro que sí, mi amor. Déjame organizarme y te doy para las entradas». Valentina asintió y volvió a su habitación abrazando el viejo suéter de Ricardo como si fuera un escudo contra el dolor. Elena la observó alejarse, notando cómo su hija menor se había vuelto casi un fantasma, moviéndose por la casa en silencio, llevando siempre consigo alguna prenda de su padre. Lucia entró a la cocina con paso firme y dejó caer su mochila sobre una silla. La mamá de Camila preguntó si quería ir con ellos a su finca este fin de semana, anunció mientras buscaba algo en el refrigerador. Le dije que no. ¿Por qué? Te haría bien distraerte un poco, respondió Elena, guardando las facturas en un sobre. Papá supuestamente viene por nosotras el sábado, dijo Lucía con tono cortante, aunque seguro cancela como siempre. Lucia, tu padre está tratando. No, mamá, no lo defiendas, interrumpió la adolescente. Él no está tratando nada. Está viviendo su nueva vida con esa mujer mientras tú te matas trabajando turnos dobles. Elena suspiró. Su hija mayor había canalizado todo su dolor en un resentimiento que crecía cada día. Antes de poder responder, su teléfono sonó. Era Patricia Duarte, su abogada. Elena, mañana es la reunión para discutir la división de bienes. Podemos vernos antes para repasar la estrategia. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Ricardo regresaba a su firma de arquitectura después de meses de recuperación. Su socio, Gabriel Molina, lo recibió con un abrazo tenso. «Bienvenido, te ves bien», dijo, aunque ambos sabían que era mentira. Ricardo había perdido peso y las cicatrices del accidente aún marcaban su rostro. «¿Dónde está Daniela?», preguntó Ricardo mientras se instalaba en su oficina. Gabriel dudó antes de responder. «La trasladamos al departamento de diseño interior. Pensamos que sería más apropiado dadas las circunstancias». Ricardo asintió sin comentar nada más. Su relación con Daniela se había enfriado durante su recuperación. El accidente, ocurrido mientras discutían en el auto sobre cuándo le diría a Elena sobre ellos, había puesto en evidencia la fragilidad de lo que creían sentir. Esa tarde, en las elegantes oficinas del abogado Alejandro Buendía, Ricardo se enfrentó por primera vez a Elena desde el hospital. Ella lucía agotada pero digna, con su uniforme de enfermera debajo de un abrigo sencillo. Él, incapaz de sostenerle la mirada, se concentró en los documentos frente a él. «Mi cliente propone quedarse con la casa de El Poblado considerando que él aportó el 70% del pago inicial», explicó Buendía con voz monótona. «También solicita que las inversiones conjuntas se dividan en la misma proporción». Patricia Duarte, la abogada de Elena, ajustó sus gafas y respondió con firmeza. «La señora Sotomayor ha mantenido esa casa durante los últimos 6 meses sin ayuda del señor Vega. Además, su aporte económico durante el matrimonio debe considerarse junto con el trabajo no remunerado de criar a sus hijas y mantener el hogar mientras desarrollaba su carrera». «Trabajo no remunerado», bufó Ricardo con desdén. «Como si yo no hubiera trabajado día y noche para darles la vida que tienen». «La vida que teníamos, Ricardo», corrigió Elena sin alterarse. «Ahora tenemos una vida muy diferente». La tensión escaló cuando empezaron a discutir la custodia. «Lucía me odia», admitió Ricardo con amargura, «y Valentina apenas me habla durante las visitas». «¿Y esperabas que te recibieran con aplausos?», respondió Elena, perdiendo momentáneamente la compostura.
Desapareciste de sus vidas mucho antes del divorcio. Fue entonces cuando ocurrió. Ricardo, frustrado por la verdad en esas palabras, golpeó la mesa y exclamó aquella frase que cambiaría todo. «Devuélveme todo lo que te di a ti y a las niñas». El silencio que siguió fue absoluto. Patricia apretó suavemente el brazo de Elena en señal de apoyo. Incluso Alejandro Buendía pareció avergonzado por el arrebato de su cliente. Elena miró directamente a Ricardo con una mezcla de pena y claridad. «Tal vez deberías pensar en qué significa todo», dijo con voz tranquila antes de levantarse. «Creo que por hoy es suficiente». Esa noche, Elena recibió una visita inesperada. Doña Mercedes, la madre de Ricardo, apareció en su puerta con una cacerola de ternera guisada y ojos llenos de disculpas. «No vengo a defenderlo», aclaró mientras Elena servía café en la pequeña sala. «Vine a ver cómo están mis nietas. ¿Y tú?» «Sobreviviendo», respondió Elena con una sonrisa cansada. «Las niñas lo extrañan, aunque Lucía jamás lo admitirá». Mercedes tomó las manos de Elena entre las suyas. Cuando el padre de Ricardo pasó por su crisis de los 40, también creyó que la felicidad estaba en una oficina más grande y una mujer más joven, confesó la mujer mayor. Tardó años en darse cuenta de su error, y para entonces mucho estaba roto. ¿Cómo lo superaron? Yo hice lo que tú estás haciendo, seguí adelante por mis hijos, y él, eventualmente, entendió lo que había perdido. Mercedes apretó sus manos. Ricardo tiene el mismo orgullo terco de su padre, pero también tiene su corazón, aunque ahora esté confundido. Después de que Mercedes se marchara, Elena miró las fotos familiares que aún decoraban la sala. Sus dedos rozaron una en particular. Ricardo, enseñando a Lucía a andar en bicicleta, con una paciencia y amor que parecían pertenecer a otra vida. «Devuélveme todo lo que te di», había exigido él, y en ese momento, contemplando la fotografía, Elena supo exactamente cómo responder a esa demanda. Elena se sentó en el suelo de su habitación, rodeada de cajas que contenían 15 años de recuerdos. Álbumes de fotos, videos caseros, dibujos infantiles y pequeños tesoros familiares que ahora parecían reliquias de una vida anterior. El reloj digital marcaba las 3:15 de la madrugada, pero el sueño la había abandonado hace tiempo. Tomó una foto donde aparecían los 4 en el Parque Arby, sonrientes bajo un inmenso árbol. Ricardo cargaba a Valentina sobre sus hombros mientras Lucía hacía muecas graciosas. Elena recordaba perfectamente ese día. Ricardo había cancelado una reunión importante para acompañarlas y al llegar al mirador sacó un cuchillo pequeño y talló sus iniciales en el tronco de un árbol. «Para que cuando seamos viejitos podamos venir y recordar este día», le había dicho. El sonido de su celular interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Javier, su colega del hospital. «¿Estás bien? Te vi muy callada durante el turno. Si necesitas hablar, aquí estoy». Elena sonrió levemente. Javier se había convertido en su apoyo inesperado, recogiendo a Valentina cuando ella tenía turnos nocturnos, ayudando a Lucía con proyectos escolares y, sobre todo, escuchándola sin juzgar. «Estoy bien», respondió, solo ordenando algunas cosas. «Gracias por preguntar». Guardó el teléfono y continuó con su tarea. Cada foto, cada video, cada carta formaba parte de lo que ella había comenzado a llamar el inventario, todo lo que Ricardo les había dado que no podía ser devuelto con una firma en un papel. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo celebraba en un restaurante exclusivo. Su firma acababa de ganar el contrato para diseñar un centro comunitario ecológico que consolidaría su reputación en el mundo arquitectónico. «Por el arquitecto del momento», brindó Gabriel levantando su copa. «Este proyecto nos pondrá definitivamente en el mapa internacional». Ricardo sonrió, pero la alegría no llegó a sus ojos. El éxito profesional tenía un sabor amargo cuando regresaba cada noche a un apartamento vacío. Daniela ya no formaba parte de su vida. Después del accidente, la relación se había desmoronado bajo el peso de la culpa y las consecuencias. «Ricardo, ¿conoces a la doctora Sotomayor del San Vicente?», preguntó la esposa de un inversionista. «Mi hijo estuvo internado la semana pasada y ella fue extraordinaria. Se quedó horas extras asegurándose de que recibiera el tratamiento adecuado. Es mi exesposa»,
respondió Ricardo con incomodidad. Oh, disculpa, no sabía. La mujer pareció apenada. Solo quería comentar que es una excelente profesional. Cuando los médicos estaban ocupados con otra emergencia, ella personalmente se aseguró de que mi hijo no esperara. Le debo mucho. Ricardo asintió en silencio. Por alguna razón, ese comentario casual sobre Elena le afectó más que cualquier acusación directa. Era un recordatorio de quién era ella realmente, alguien que se entregaba completamente a cuidar de otros. Lo había hecho con sus pacientes, con sus hijas y durante muchos años también con él. 2 mesas más allá, escuchó a un colega comentar: «Es increíble cómo Elena maneja todo. Durante tu recuperación no faltó ni un día al hospital. Cuidó a las niñas y además te visitaba. Nunca entenderé por qué...». El hombre se interrumpió al notar que Ricardo podía escucharlos. La celebración perdió su brillo para Ricardo. Por primera vez desde el divorcio, comenzó a cuestionarse la narrativa que había construido para justificarse, que Elena lo había desplazado por su trabajo y las niñas. ¿Y si él había hecho exactamente lo mismo, pero sin la justificación de estar cuidando de otros? Al día siguiente, Lucía enfrentó su primer torneo de debate importante desde la separación. El tema era el concepto moderno de familia, una cruel ironía que no pasó desapercibida para la adolescente. Elena ocupó su lugar en la primera fila, después de cambiar su turno en el hospital. El asiento reservado para Ricardo permaneció vacío hasta que comenzó la competencia. Lucía escaneó brevemente el público antes de iniciar su argumentación, y Elena notó la sombra de decepción en sus ojos. «La familia no se define por quien vive bajo el mismo techo», comenzó Lucía con voz firme, «sino por quien permanece a tu lado cuando más lo necesitas». Su discurso apasionado sobre lealtad y presencia emocional le valió el primer puesto, pero la victoria pareció incompleta. Mientras sus compañeros celebraban, Lucía abrazó a su madre con fuerza inusual. «Pensé que tal vez vendría», susurró contra el hombro de Elena. «Tenía la presentación del proyecto nuevo hoy», respondió Elena acariciando su cabello. «Estoy segura de que habría venido si pudiera». «No lo defiendas, mamá, ya no tienes que hacerlo». Esa misma tarde, Valentina recibió la visita de su abuela Mercedes, quien intentaba mantener algún tipo de normalidad, llevándola a su clase de piano. Sin embargo, al llegar al conservatorio, la niña se negó a bajar del auto. «Ya no quiero tocar», declaró abrazando sus partituras contra el pecho. La música se fue con papá. Mercedes no insistió. En lugar de eso, la llevó a tomar chocolate caliente. «¿Sabes? Tu papá tocaba el piano cuando era joven», comentó mientras Valentina revolvía distraídamente su bebida. Lo dejó porque su padre le dijo que la arquitectura era más práctica, pero la música siempre estuvo en su corazón. «Entonces, ¿por qué nunca tocó para nosotras?», preguntó Valentina con genuina curiosidad. «A veces los adultos olvidamos lo que realmente importa», respondió Mercedes con tristeza. «Nos convencemos de que otras cosas son más importantes, hasta que perdemos lo que realmente amamos». Al regresar a casa, Elena encontró una notificación del juzgado. La fecha final para la audiencia de divorcio había sido programada. Y junto a ella, una actualización de las pretensiones de Ricardo a través de su abogado. Ahora pedía también los muebles que él había comprado y el auto familiar. Esa noche, después de asegurarse que las niñas dormían, Elena llamó a Patricia. «He tomado una decisión», anunció con voz serena. «No voy a pelear por la casa ni las inversiones. Solo quiero la manutención justa para las niñas». «¿Estás segura?», preguntó Patricia sorprendida. «Tienes derecho a mucho más después de 15 años de matrimonio». «Estoy segura», confirmó Elena, «pero necesito que me ayudes con algo más importante que cualquier propiedad material». En los días siguientes, mientras preparaba su respuesta especial para Ricardo, Elena contó con la ayuda de Javier para digitalizar viejos videos y organizar cronológicamente los momentos que quería mostrar. No con rabia ni resentimiento, sino como un espejo donde Ricardo pudiera verse a sí mismo, quién fue, quién había dejado de ser y lo que realmente había dado a su familia más allá del dinero. «¿Crees que funcionará?», preguntó Javier una noche mientras terminaban de editar el video final. Elena cerró la laptop y miró las fotografías esparcidas sobre la mesa,
cada una con una nota escrita a mano en el reverso. «No busco que vuelva, si es lo que preguntas», respondió con sinceridad. «Solo quiero que entienda que lo más valioso que nos dio nunca fue material, y que eso, aunque lo exija, no puede ser devuelto». La sala de audiencias era más pequeña de lo que Ricardo esperaba. Paredes color crema, muebles de madera oscura y un ambiente frío que contrastaba con el calor sofocante de Medellín. Elena ya estaba sentada junto a Patricia cuando él entró con Alejandro Buendía. «Buenos días», saludó el juez Montoya, un hombre de unos 50 años con expresión cansada. «Procedamos con la audiencia final del caso Vega Sotomayor». La primera sorpresa llegó cuando Patricia tomó la palabra. «Su señoría, mi clienta ha decidido modificar sus peticiones. La señora Sotomayor renuncia a reclamar la propiedad de la casa en el poblado y a su parte de las inversiones conjuntas. Solo solicita una pensión alimenticia justa para sus hijas». Un murmullo recorrió la sala. Alejandro Buendía miró a Ricardo con perplejidad, pero éste mantuvo su expresión impasible. Era una estrategia. ¿Elena planeaba pedir algo más grande después? «¿Está segura de esto, señora Sotomayor?», preguntó el juez, claramente sorprendido. «Tiene derecho a la mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio». Elena asintió con serenidad. «Estoy segura, su señoría. Las propiedades pueden reemplazarse. Solo quiero asegurarme de que mis hijas tengan lo necesario para su educación y bienestar». Ricardo observó a Elena con desconfianza. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido en una cola de caballo y ni una gota de maquillaje. Parecía tranquila, casi liberada. Nada que ver con la mujer destrozada que él esperaba encontrar. La audiencia continuó con una rapidez sorprendente. El juez estableció el monto de la pensión alimenticia y los horarios de visita para Ricardo. Todo terminó en menos de una hora. «Felicidades, ganamos más de lo esperado», comentó Alejandro mientras salían del juzgado. «La casa, las inversiones, prácticamente todo». Ricardo no respondió. Veía a Elena hablando con Patricia en el pasillo y una incómoda sensación de vacío se instaló en su estómago. La victoria legal se sentía extrañamente hueca. Una semana después, Ricardo celebraba con su equipo la inauguración del proyecto Alameda. El centro comunitario había captado la atención nacional por su diseño sostenible y su enfoque social. Los invitados lo felicitaban. Las copas de champán brillaban bajo las luces y, sin embargo, algo faltaba. Al regresar a su apartamento esa noche, encontró un sobre manila en su puerta. No tenía remitente, pero reconoció inmediatamente la caligrafía de Elena en el frente. «Lo que nos diste». Con el corazón acelerado, Ricardo entró a su apartamento y dejó el sobre en la mesa de centro. Se sirvió un whisky y contempló el sobre varios minutos antes de decidirse a abrirlo. Dentro no había documentos legales como esperaba, sino decenas de fotografías y un USB. La primera foto mostraba a Lucía recién nacida en sus brazos. Ricardo recordaba ese momento con perfecta claridad. El miedo a sostenerla incorrectamente, la fragilidad de su pequeño cuerpo, la emoción abrumadora de ser padre por primera vez. Al darle la vuelta, encontró una nota escrita a mano. «Cancelaste 3 proyectos para estar presente en su nacimiento. 5 noches sin dormir cuidándola mientras yo me recuperaba». La siguiente fotografía mostraba a Ricardo enseñando a Lucía a andar en bicicleta en el parque, cerca de su casa. «No te importó perder una reunión importante. Dijiste que sus primeras vueltas sin rueditas eran más importantes que cualquier edificio». Foto tras foto, Ricardo se encontró viajando a través del tiempo, Valentina tocando el piano con él, sentada en sus rodillas. Vacaciones familiares donde construyeron castillos de arena. Noches de película con las 4 cabezas juntas en el sofá. Cada imagen acompañada de un recuerdo específico. Un momento en que él había estado completamente presente para su familia. Con manos temblorosas, Ricardo conectó el USB a su laptop. Un video comenzó a reproducirse automáticamente. Primero aparecía él enseñando a nadar a Valentina en la finca de sus padres. Se escuchaba su voz. «No tengas miedo, princesa. Papá no te soltará. Nunca dejaré que te hundas». Luego, fragmentos de videos caseros. Ricardo leyendo cuentos antes de dormir
inventando voces para cada personaje. Ricardo tocando el piano mientras Valentina seguía la melodía con sus pequeños dedos. Ricardo ayudando a Lucía con su proyecto de ciencias, explicando pacientemente conceptos de física que una niña de 10 años pudiera entender. El video cambió a momentos donde él ya no aparecía. Lucía mirando hacia las gradas vacías durante su primer torneo de debate. Valentina tocando el piano en una recital escolar, sus ojos buscando entre el público a alguien que no estaba allí. Elena recibiendo un reconocimiento en el hospital, con solo las niñas para celebrar su logro. La pantalla se oscureció momentáneamente, y luego apareció Elena sentada en lo que parecía ser su pequeña oficina en casa. Llevaba su uniforme de enfermera y parecía cansada pero decidida. «Ricardo», comenzó ella mirando directamente a la cámara, «estas son las cosas que nos diste antes de que decidieras que tu carrera y tu estatus eran más importantes. Estos momentos, este tiempo, esta presencia, son cosas que no puedo devolverte porque ya forman parte de quienes somos. Cuando exigiste que te devolviera todo lo que nos habías dado, me di cuenta de que nunca entendiste qué fue lo realmente valioso. No fueron las cosas materiales, la casa o las vacaciones caras. Fue tu amor, tu tiempo, tu atención. Y eso, aunque lo exijas con gritos o documentos legales, es lo único que no tiene precio y que no puede ser devuelto. Las niñas te extrañan. No al arquitecto exitoso ni al hombre que compra regalos caros para compensar su ausencia. Extrañan al padre que fuiste, al hombre que les enseñó que lo importante no era caerse sino levantarse, al papá que les mostró cómo ver la belleza en los detalles. Ese hombre es el verdadero Ricardo Vega, y espero que puedas encontrarlo de nuevo, por ellas y por ti mismo. El video terminó y la pantalla se apagó, reflejando el rostro de Ricardo bañado en lágrimas. Permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad, las fotografías esparcidas a su alrededor como testigos silenciosos de la vida que había dejado atrás. Por primera vez desde el divorcio, vio con perfecta claridad el verdadero significado de aquella frase dicha en un momento de ira: «Devuélveme todo lo que te di a ti y a las niñas», y entendió que lo único realmente irreemplazable ya lo había perdido por elección propia. Ricardo estacionó frente al Colegio San Ignacio, tamborileando nerviosamente sobre el volante. Sabía que Lucía salía a esa hora de su clase de debate. Había ensayado mentalmente lo que diría, cómo se disculparía, cómo intentaría explicar lo inexplicable. La vio salir rodeada de amigos, con su uniforme impecable y su postura erguida. Se parecía tanto a Elena en su determinación. Ricardo bajó del auto y caminó hacia ella. «Lucía», llamó cuando estaba a pocos metros. La sonrisa de la adolescente se congeló. Sus amigos miraron incómodos la escena. «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucía con frialdad. «Quería sorprenderte, pensé que podríamos ir a comer algo y...» «¿Sorprenderme?», interrumpió ella. «¿Cómo me sorprendiste cuando decidiste irte con otra mujer? ¿O como cuando no apareciste en mi competencia después de prometerlo?». Los amigos de Lucía se apartaron discretamente, dejándolos solos en medio del patio escolar. Ricardo sintió las miradas curiosas de otros estudiantes y padres. «Lucía, por favor, solo quiero hablar contigo. Tengo tarea», respondió ella dándole la espalda. «Llámame la próxima vez, si es que te acuerdas». Ricardo se quedó parado ahí, humillado y dolido, pero consciente de que merecía cada gramo de ese rechazo. El intento con Valentina no fue mejor. Le llevó una tableta nueva y entradas para un concierto de piano en el Teatro Metropolitano. «Gracias, papá», dijo Valentina con educación, sin entusiasmo, tomando los regalos con manos temblorosas. Durante la visita supervisada por doña Mercedes, Valentina apenas habló. Respondió con monosílabos a sus preguntas y mantuvo la mirada fija en sus zapatos. Cuando Ricardo intentó abrazarla al despedirse, la niña se tensó como un animal asustado. «Dale tiempo», aconsejó Mercedes cuando se quedaron solos. «No puedes comprar su confianza con regalos caros». «¿Entonces qué hago?», preguntó Ricardo desesperado. «Me miran como si fuera un extraño». «Eres un extraño, hijo. Te convertiste en uno mucho antes del divorcio», respondió su madre con dureza inusual. «El camino de regreso no se recorre en un día». Esa noche,
Ricardo llamó a Patricia Duarte, la abogada de Elena. Necesitaba una perspectiva honesta y sabía que ella no endulzaría la verdad. «¿Qué puedo hacer para reconectar con mis hijas?», preguntó directamente después de los saludos iniciales. Patricia guardó silencio unos segundos antes de responder. «Primero, deja de actuar como si fueras la víctima. No lo eres. Segundo, entiende que la confianza se construye con pequeñas acciones consistentes, no con grandes gestos». Hizo una pausa. «Y tercero, respeta a Elena. Tus hijas son leales a ella porque nunca les ha fallado». Ricardo asimiló esas palabras como un golpe necesario. Los días siguientes cambiaron su estrategia. En lugar de apariciones sorpresa o regalos ostentosos, comenzó con pequeños gestos constantes. Cada martes dejaba una nota para Valentina en la portería del edificio, comentando sobre piezas de piano que recordaba que le gustaban. Los jueves enviaba a Lucia artículos sobre temas de debate sin presionar una respuesta. No faltó a ninguna visita programada, incluso cuando las niñas apenas interactuaban con él. Un sábado, siguiendo el consejo de Patricia, se presentó en la misma cafetería donde Lucía estudiaba con sus amigos. No se acercó, simplemente ocupó una mesa distante. Cuando ella finalmente lo vio, Ricardo sonrió pero no interrumpió su estudio. Al salir dejó pagado el café de todos en la mesa de Lucía y se marchó sin esperar reconocimiento. 3 días después recibió un mensaje breve. «Gracias por el café. L». Era pequeño, mínimo incluso, pero significaba un comienzo. Con Valentina, el progreso fue diferente. Una tarde, Mercedes llevó a la niña al apartamento de Ricardo para recoger un libro que necesitaba para la escuela. Al entrar, Valentina notó el piano eléctrico en una esquina, cubierto de polvo. «¿Todavía tocas?», preguntó. La primera pregunta espontánea en meses. «No desde hace años», admitió Ricardo. «Lo traje del almacén pensando que, tal vez...». No terminó la frase. Valentina se acercó al instrumento y presionó una tecla tentativamente. «Abuela dice que tocabas bien». Ricardo no presionó el momento. Simplemente asintió y dejó que Valentina explorara el piano a su propio ritmo. Antes de marcharse, la niña miró hacia el instrumento una vez más. «Podrías limpiarlo», sugirió. «No es bueno para un piano estar así». Ese mismo día, Ricardo finalizó su relación con Daniela. La conversación fue breve pero necesaria. «Lo nuestro nunca fue real», admitió él. «Te usé como escape de los problemas que no quería enfrentar». Daniela asintió llorando silenciosamente. «Lo sabía desde el accidente», respondió. «La forma en que ella corrió a tu lado, incluso después de todo, nadie ha cuidado nunca así de mí». La primavera trajo cambios al Hospital San Vicente. Elena se enfrentaba a los recortes presupuestarios que amenazaban la unidad pediátrica donde trabajaba. Durante una reunión tensa, el director anunció posibles despidos. «Necesitamos reducir personal en un 15%, explicó con tono burocrático. «Desafortunadamente, la antigüedad no será el único criterio». Elena sintió que el piso se movía bajo sus pies. Con 2 hijas que mantener y una hipoteca que apenas podía pagar, perder su trabajo sería catastrófico. Javier la encontró en la cafetería, mirando por la ventana con expresión perdida. «No pueden prescindir de ti», afirmó con convicción. «Eres el alma de pediatría». Elena sonrió con tristeza. «El alma no paga facturas, Javier. Necesitan reducir costos y yo soy una enfermera cara por mi especialización». Lo que Elena no sabía era que Ricardo se había enterado de la situación a través de Mercedes. Esa noche hizo varias llamadas a antiguos clientes conectados con el sector sanitario. No buscaba intervenir directamente. Entendía que eso solo humillaría a Elena, sino visibilizar la importancia del trabajo que ella y sus colegas realizaban. En los días siguientes, varios empresarios locales comenzaron a interesarse por el programa pediátrico del hospital. Un reportaje en el periódico destacó la labor de Elena con niños de familias sin recursos. La Asociación de Arquitectos, a la que Ricardo pertenecía, anunció una donación para equipamiento pediátrico. Cuando la dirección del hospital canceló los despidos planeados, Elena no conectó estos eventos con Ricardo. Solo Javier, que había investigado el origen de tanto interés repentino, conocía la verdad.
¿Sabes quién está detrás de toda esta atención mediática?, preguntó una tarde mientras caminaban hacia el estacionamiento. Supongo que Patricia movió algunos contactos, respondió Elena. Tiene conexiones en todas partes. Fue Ricardo, declaró Javier, observando cuidadosamente su reacción. No quiso que lo supieras, pero usó sus contactos para apoyar el programa. Elena se detuvo en seco. ¿Ricardo? ¿Por qué haría eso? Tal vez porque finalmente vio el video que le enviaste, sugirió Javier, o quizás porque, a pesar de todo, sigue siendo el hombre que conociste. Esa noche, por primera vez en meses, Elena miró las viejas fotos de su boda sin sentir un dolor agudo. No era perdón, no completamente, pero quizás era el comienzo de la comprensión de que las personas son más complejas que las etiquetas de buenos o malos que queremos asignarles. El cumpleaños número 16 de Lucía se acercaba, y por primera vez desde la separación, Elena y Ricardo tendrían que coordinar una celebración que involucraba a ambos. La adolescente había sido clara, quería a su familia completa, incluyendo a su abuela Mercedes y a Javier, quien se había convertido en parte importante de su vida cotidiana. «No puedo creer que esté organizando esto contigo», comentó Elena mientras revisaban opciones en una cafetería neutral, a medio camino entre sus respectivos trabajos. «Yo tampoco», admitió Ricardo. «¿Crees que funcionará? Lucía apenas me tolera. Te ha enviado 3 mensajes este mes. Considerando que antes fingía que no existías, diría que es un avance importante». Ricardo sonrió levemente. Era cierto que su relación con Lucía había mejorado, aunque seguía siendo frágil como cristal. Las visitas de Valentina también fluían mejor desde aquel día en que descubrió el piano. Incluso había comenzado a llevar algunas partituras para mostrarle. «¿Cómo va todo en el hospital?», preguntó Ricardo, intentando mantener una conversación civilizada. Elena lo miró con suspicacia. «Sorprendentemente bien. El programa pediátrico recibió fondos inesperados y cancelaron los recortes». Hizo una pausa. «Javier mencionó que tuviste algo que ver con eso». Ricardo se movió incómodo en su silla. «Solo hice algunas llamadas. El trabajo que haces es importante, Elena. Siempre lo ha sido. ¿Por qué lo hiciste?». La pregunta flotó entre ellos, cargada de significado. Ricardo contempló su café antes de responder. «Porque finalmente entendí lo que me mostraste en ese video. Todo lo que siempre valoré en ti». Había vulnerabilidad genuina en sus ojos. «No lo hice para reconciliarnos ni para quedar bien. Lo hice porque era lo correcto». Elena asintió, aceptando la explicación sin agregar más. Había dejado de intentar descifrar las intenciones de Ricardo. Ahora solo le importaban sus acciones. La fiesta de Lucía se organizó en el jardín de la casa de Mercedes, terreno neutral para todos. Elena se encargó de la comida y la música, mientras Ricardo coordinó la decoración y el pastel. Para sorpresa de todos, Lucía pidió específicamente que su padre la recogiera para llevarla a la celebración. «Te ves hermosa», dijo Ricardo cuando su hija salió del apartamento con un vestido azul sencillo pero elegante. «Mamá dice que me parezco a ti cuando sonrío», respondió Lucía, y por primera vez en más de un año le dirigió una sonrisa genuina. «Pero no se lo digas, se pondría celosa». El camino hacia la casa de Mercedes estuvo lleno de conversación tentativa, pero real. Lucía habló sobre sus planes para estudiar Derecho, su reciente interés en el periodismo, y preguntó sobre los proyectos de Ricardo. No mencionaron el pasado, centrándose en el presente frágil que estaban construyendo. La celebración transcurrió mejor de lo esperado. Valentina, animada por el ambiente festivo, se sentó al piano de la abuela y comenzó a tocar una melodía que había estado practicando en secreto. La habitación se sumió en un silencio respetuoso mientras sus dedos se movían con creciente seguridad. Elena y Ricardo se encontraron mirándose a través de la sala, unidos momentáneamente por el orgullo compartido. No era amor romántico lo que vibraba entre ellos, sino algo igualmente poderoso: el reconocimiento de lo que habían creado juntos, a pesar de todo lo demás que habían destruido. «Toca conmigo, papá», pidió Valentina cuando terminó la pieza, sorprendiendo a todos. Ricardo se acercó con evidente nerviosismo y se sentó junto a ella en el banco. Sus dedos, torpes al principio,
recordaron poco a poco los movimientos mientras tocaban juntos una vieja melodía que solían compartir cuando Valentina era pequeña. Elena observaba la escena desde un rincón cuando Javier se acercó ofreciéndole una bebida. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. «Mejor de lo que esperaba», respondió con sinceridad. «Me alegra que puedan tener estos momentos». Javier tomó discretamente su mano. «Eres una mujer extraordinaria, Elena Sotomayor». Ella apretó su mano brevemente antes de soltarla, consciente de que no era el momento ni el lugar para mostrar su creciente cercanía. Semanas después, la firma de arquitectura de Ricardo recibió un prestigioso reconocimiento por el diseño del centro comunitario. La gala de premiación coincidía con el concierto escolar, donde Valentina tendría su primer solo importante desde que retomó el piano. «No puedo creer que vayan a darte el premio Castro Mendoza», comentó Gabriel cuando recibieron la notificación. «Es el más importante del país en diseño sostenible». Ricardo miró el calendario en su teléfono, donde tenía marcado el concierto de Valentina. «Tendrás que recibir el premio por mí», dijo con una tranquilidad que sorprendió a su socio. «Mi hija toca esa noche y no pienso perdérmelo». «¿Estás loco? Es tu proyecto. La crema innata de la arquitectura estará allí», protestó Gabriel. «Exactamente», respondió Ricardo con una sonrisa, «y ninguno de ellos recordará quién ganó el año pasado, pero mi hija siempre recordará si estuve o no en su primer solo». Esa noche, mientras la élite arquitectónica aplaudía a un Gabriel nervioso que recibía el premio en nombre de su socio ausente, Ricardo se sentaba en la tercera fila del auditorio escolar. Elena llegó minutos después con su uniforme de enfermera, directamente desde su turno. Se sentaron separados pero conectados por la ansiedad compartida de ver a su hija enfrentarse al público. Cuando Valentina apareció en el escenario, sus ojos recorrieron el auditorio hasta encontrar a sus padres. La sonrisa que iluminó su rostro valía más que cualquier premio. La pieza que interpretó, una composición desafiante para su edad, fluyó con solo un par de tropiezos menores. Al terminar, el público estalló en aplausos. Elena y Ricardo se pusieron de pie simultáneamente sin planearlo, unidos en su orgullo paterno. Después del concierto, mientras esperaban a Valentina en el vestíbulo, Elena miró a Ricardo con genuina curiosidad. «Gabriel me contó sobre la premiación. ¿Por qué no fuiste?». Ricardo encogió los hombros con una sencillez que nunca habría mostrado antes. «Hay edificios todos los días. Solo hay una primera vez que tu hija toca Beethoven en público». Elena asintió reconociendo en esas palabras al hombre que una vez había amado, al padre que sus hijas merecían. «Has cambiado», observó. «Tenía que hacerlo», respondió él con seriedad. «Vi lo que estaba perdiendo». Cuando Valentina apareció, corrió primero hacia su madre y luego, tras un momento de duda, abrazó también a Ricardo. Él la sostuvo como si fuera el más preciado tesoro, consciente del privilegio que significaba recuperar parte de su confianza. «¿Les gustó?», preguntó la niña con ojos brillantes. «Me equivoqué en el segundo movimiento». «Fue perfecto», respondieron ambos al unísono, y luego se miraron sorprendidos por la coincidencia. «¿Podemos ir por helado?», sugirió Valentina. Como antes, en el pequeño local de helados, sentados en una mesa junto a la ventana. No eran una familia restaurada, pero tampoco eran completos extraños. Eran algo nuevo, difícil de definir pero real. Personas que habían amado, lastimado, perdonado y aprendido a reconocerse en los ojos de sus hijos. 2 años habían pasado desde aquel día en que Ricardo abrió el sobre de Elena. El tiempo, como un río silencioso, había transformado paisajes que parecían inmutables. Elena desarrolló una relación estable con Javier, aunque ambos decidieron mantener hogares separados. «No tengo prisa por volver a compartir el baño con nadie», bromeaba ella cuando le preguntaban cuándo se mudarían juntos. La verdad era más compleja. Después de reconstruir su vida desde cero, valoraba su independencia tanto como la compañía. Por su parte, Ricardo había reorientado su firma de arquitectura. El centro comunitario premiado marcó el inicio de una nueva etapa profesional centrada en proyectos con impacto social.
Sus nuevos diseños incorporaban espacios para familias, áreas verdes y zonas de encuentro. Construir edificios es fácil, explicaba a sus clientes. Construir espacios donde la gente pueda conectar es el verdadero desafío. Lucía se preparaba para iniciar sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional en Bogotá. La adolescente rebelde que una vez juró odiar a su padre para siempre, ahora mantenía con él una relación cautelosa pero genuina. Se reunían 2 veces al mes para discutir libros, política o simplemente ponerse al día. Valentina, con 14 años, había florecido musicalmente. Dividía su tiempo entre ambos hogares con creciente naturalidad, llevando partituras de uno a otro, como quien transporta un lenguaje secreto que solo ella, su madre y su padre podían compartir. El silencio que una vez envenenó la familia había sido reemplazado por conversaciones difíciles pero necesarias. No siempre fluidas, no siempre cómodas, pero reales. Una tarde de mayo, Ricardo encontró otro sobre en su buzón, más pequeño que aquel que cambió su vida, pero con la misma caligrafía inconfundible. Dentro había una fotografía reciente. Lucía recibiendo un trofeo dorado en el Campeonato Nacional de Debate. Su rostro resplandecía de orgullo mientras sostenía alto el premio. Al reverso, Elena había escrito: «Algunas cosas las construimos juntos. Esta victoria nos pertenece a ambos». Ricardo contempló la foto largo rato, reconociendo en el rostro de su hija la misma determinación que había admirado en Elena, la misma pasión que él mismo tuvo alguna vez por cosas que realmente importaban. Tomó su teléfono y tras un momento de duda llamó a Elena. «Gracias por la foto», dijo cuando ella respondió. «Se ve tan feliz, tan plena». «Deberías haber visto cómo destrozó al equipo contrario», respondió Elena, y Ricardo pudo escuchar la sonrisa en su voz. Argumentó con tanta claridad, igual que tú cuando defendías tus ideas antes de que el ego se interpusiera. Hubo una pausa cómoda, no el silencio tenso de años anteriores. «Ricardo, hay algo que quería comentarte. Valentina ha estado componiendo sus propias piezas. Mezcla ritmos tradicionales colombianos con piano clásico. Es realmente único». «¿En serio? Nunca mencionó que estaba componiendo», respondió sorprendido. «Creo que quería perfeccionarlo antes de mostrártelo», explicó Elena. «Recuerdo que tocabas guitarra antes de que decidieras que la arquitectura era más práctica. Quizás podrías ayudarla a explorar esa faceta». La conversación continuó unos minutos más, sin tensión ni reproches, simplemente 2 personas reconociendo su papel compartido en la vida de sus hijas. Esa noche, después de colgar, Ricardo destapó el piano que había permanecido como mueble decorativo durante meses. Sobre el atril encontró una partitura escrita a mano que Valentina había dejado en su última visita. Caminos nuevos, composición original. Se sentó frente al instrumento, colocó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar torpemente. La melodía era compleja, mezclando ritmos de cumbia con estructuras clásicas. Sus dedos tropezaban, demasiado rígidos para la fluidez que la pieza requería, pero continuó intentándolo. La música era imperfecta pero genuina, como la nueva relación que habían construido desde las cenizas del matrimonio. Las notas resonaban en el apartamento vacío como un recordatorio. Algunas cosas, una vez dadas, no pueden devolverse, pero siempre es posible ofrecer algo nuevo, algo igualmente valioso. Mientras tocaba, Ricardo comprendió finalmente que el verdadero legado que dejamos no está en lo que damos materialmente, sino en quienes ayudamos a nuestros hijos a convertirse. Y en ese sentido, a pesar de todos sus errores, había contribuido junto con Elena a crear algo hermoso y duradero. 2 jóvenes mujeres que llevarían lo mejor de ambos mucho después de que las heridas del pasado se convirtieran en cicatrices apenas visibles.